charlando unos minutos aquí y nada más me presento. Yo soy Armando Díaz, soy educador, terapeuta, defensor de derechos humanos e investigador en temas de género y de sexualidad. Eh, Licenciado por la UDG, tengo formación en sexualidad también por la UDG, una especialidad en género por la Pedagógica Nacional. Soy maestro en psicoterapia y soy doctor en estudios sociológicos por el Colegio de México. Mis temas de investigación son sobre diversidad sexual, masculinidades, derechos sexuales y reproductivos, y como investigador estoy trabajando sobre todo esta parte también de los grupos conservadores que se oponen a la educación sexual. Esta parte, por ejemplo, ahorita del PIN parental, es uno de los temas en los que estoy trabajando en la parte de investigación. Y lo que les voy a compartir ahorita tiene que ver, hicimos en 2017 desde Omeyocan, formó parte de Omeyocan, y hicimos un protocolo para el manejo de casos de violencia de género en centros escolares. Entonces, un poco de ahí voy a retomar algunos de los elementos que hicimos en aquel protocolo para la conversación que estamos haciendo. Con mucho gusto les voy a pedir que quien tenga una pregunta puede activar su micrófono y pararme en el momento que ustedes gusten. Si se sienten con mayor comodidad, lo pueden mandar por chat y Gemma va a estar por ahí. Gemma me puede interrumpir también en el momento que gusten. Sí, lo importante es que pues el espacio es para ustedes principalmente, ¿no? Y bueno, les voy a compartir una pequeña presentación. Y bueno, este es solo el logo de Omeyocan. Nosotros, se llama lugar de la dualidad. Omeyocan significa lugar de la dualidad. Y aquí es un poco, lo sacamos de un códice que se llamaba La luz nació de las entrañas de la noche. Y es un poco también el trabajo que hacemos de ir sacando de la oscuridad las cosas hacia la luz, ¿sí? Llámese del silencio o llámese de los procesos dolorosos. Y educar para prevenir el abuso sexual infantil es un tema principalmente también de derechos humanos. ¿Qué entendemos como derechos humanos? Los derechos humanos son una serie de prerrogativas que son inherentes a los seres humanos, es decir, que nos corresponden solamente por tener esa condición de seres humanos. Y que entonces existe una lógica donde va a haber procesos jurídicos que van a reconocerlos o van a redescubrirlos, pero se entiende que los derechos son derechos que nos corresponden. Y en el tema en el tema de infancia, tenemos una convención, la Convención de Derechos de la Niñez, se firma, la firma el Poder Ejecutivo en distintos países, pero entre ellos el Poder Ejecutivo mexicano en 1989, y la ratifica el Poder Legislativo, básicamente el Senado, en 1990. Entonces, a partir de 2011, esta convención, de acuerdo a una reforma constitucional, es un principio de ley igual que nuestra Constitución. Es decir, en 2011 se estableció que cuando haya alguna situación que entre en contradicción entre lo que reconoce la Constitución y este tipo de leyes firmadas por el país, se tendrá que considerar aquella que mejor proteja los derechos de la persona. Y 1990 es cuando el Estado mexicano, al ratificarla, establece un compromiso con reconocer a la niñez como sujetos de derecho, es decir, ya no es como propiedad de los adultos, que bueno, ese es el tema de PIL parental, pero también es el tema de abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque pareciera que de repente hay una serie de candados en relación a poder proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. En realidad, los derechos de niñas, niños y adolescentes no son responsabilidad de los papás y las mamás, son responsabilidades de todas las personas, y que en ese sentido va a ser quien les cuide, va a ser quienes estén cerca de manera familiar o como vecinas y vecinos, y va a ser el profesorado. Y de ahí la importancia de la educación integral para la sexualidad. La educación integral para la sexualidad va a ser básica para el tema de la prevención. Y el principio que se sigue para dar esto es
es un principio de la Convención de Derechos de la Niñez. Hay dos principios fundamentales. Uno es el interés superior de la niñez, es decir, cuando hay contradicciones en la ley, el interés de niñas, niños y adolescentes es superior y es el primero a proteger porque están en desventaja en relación a las personas adultas. Entonces es un principio fundamental. La educación integral de la sexualidad va a seguir ese criterio, como también el manejo y la atención de niñas, niños y adolescentes tiene que seguir ese criterio. No se va a buscar lo que digan las mamás y los papás, sino que lo que sea en mayor protección y en mayor beneficio de niñas, niños y adolescentes. En este caso, considerando que alrededor, bueno, eso ya lo verán en el transcurso de la semana, pero hay que recordar que alrededor del 50%, o sea, la mitad de los abusos sexuales infantiles en menores de 12 años, pues van a suceder al interior de la familia. Y además ustedes se van a encontrar que va a haber hasta linajes en ese sentido, es decir, que vivió abuso la abuela, la mamá, las tías, las hermanas y luego la persona menor. Entonces muchas veces ni siquiera, aunque quisieran, hay las estructuras para identificar y denunciar. Es como si esa posibilidad hubiera sido borrada hace generaciones. Por eso es muy importante esto, el papel que juegan también personas externas, como en un momento dado familiares o en un momento dado profesorado. El ejemplo de gente externa, miren, por ejemplo, en un tema que no es abuso sexual, pero sí es, por ejemplo, yo trabajo de diversidad sexual, terapias de conversión, es decir, si un papá mandó a su hijo a terapia de conversión, la, una señora a la que el hijo le ayudaba se enteró y ella hizo la denuncia. Entonces, estamos hablando de eso. ¿Sí? Y la convención lo que va a establecer en tema de abuso sexual infantil en el artículo 34 de la convención dice los estados partes se comprometen a proteger al niño, llámese ahora niñas, niños y adolescentes, contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Es decir, los tocamientos y todas estas partes los acosos, esta parte que ustedes ya hablaron, pero también situaciones de explotación sexual, también hay un compromiso y con este fin tomarán en particular todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias. Es decir, en el tema, por ejemplo, también de tráfico infantil y todo eso es las medidas que sean también con otras naciones. Y se comprometen a asegurar al niño la protección y cuidado que sea necesaria para su bienestar, teniendo en cuenta derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables, y con este fin tomar todas las medidas legislativas y administrativas. Entonces, en el 90 se firma la responsabilidad de proteger del abuso sexual infantil, para lo que es clave la educación para la sexualidad. Y bueno, se establece, tenemos una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, que es más o menos de 2015-2016, y establece que también que toda persona que se entere de la violación de derechos a una persona menor haga una denuncia formal. Llámese si te enteras de un abuso sexual infantil, pero también la negación de la educación sexual en las escuelas o que los padres se opongan a la educación sexual también, ¿sí? Obliga a las autoridades a prevenir, atender, sancionar, erradicar y reparar los casos de víctimas de explotación y abuso sexual. Entonces, esto está establecido en la ley. Y bueno, esto vienen siendo muchas letras, pero bueno, sí me parece importante revisarla. De acuerdo a la UNESCO, estableceríamos que el respeto a los derechos humanos va a sostener el desarrollo social y emocional de niñas, niños y adolescentes. No se puede hablar de un desarrollo pleno si no se protegen los derechos. Eso hay que tenerlo clave. ¿Por qué? Porque al proteger los derechos es como se va a asegurar la dignidad humana. Dignidad humana es esta parte de, por el hecho de ser un ser humano, tener un cierto nivel de bienestar, de calidad y de respeto a la dignidad, de no ser agredidas en tu persona, ¿no? Y de libertades fundamentales necesarias para que alcancen todo su potencial. Y aquí entra la educación, porque la educación integral de la sexualidad va para alcanzar todo el potencial y además para protegerse del abuso sexual infantil. El respeto a los derechos humanos es esencial para la prevención de la violencia y la construcción del ambiente seguro. Es decir, fíjense bien, la educación
para la sexualidad no es solamente educar al niño y a la niña y el adolescente para prevenir su abuso, sino es crear un entorno social favorable para que no haya agresiones también al interior y que para que entre los niñas, niños y adolescentes también circule de alguna manera esa información sobre cómo protegerse y cómo cuidarse. Es decir, para que, para que, para que tus hijos tengan bienestar, también es necesario que los otros hijos e hijas tengan educación sexual. ¿Por qué? Porque va a reducir el acoso, el hostigamiento, va a ayudar a que se naturalice la violencia, para que se acepten las diversidades. Es decir, el tema del bienestar es importante, incluyendo el tema de educar para la diversidad sexual, que ustedes pueden pensar que tiene que ver el tema de la diversidad sexual. Les voy a decir que tiene que ver en el sentido de que las personas lesbianas, homosexuales y transgénero con mayor frecuencia viven abuso sexual infantil. Es decir, cuando nosotros trabajamos con adultos y adultas que viven la diversidad sexual, nos vamos a encontrar una mayor prevalencia de abuso sexual infantil. ¿Qué tiene que ver con esto? Que el rechazo y el menosprecio hacen que se consideren seres humanos de segunda categoría y hacen que las personas abusadoras les vean como presa fácil. Lo mismo que van a ver como presa fácil a niñas y niños y adolescentes que tengan algún tipo de discapacidad, particularmente si hay alguna discapacidad cognitiva o si ven que hay necesidades no cubiertas afectivas y vulnerabilidad económica y demás. Entonces, el tema es fundamental porque el tema de las libertades es clave y el tema de la aceptación de las diversidades sexuales para que estas cosas se puedan hablar. Es decir, para, para que un niño o una niña pueda hablar de que está viviendo acoso o vivió un abuso, es importante el tema de la autoestima y la confianza. Y hay muchas condiciones que pueden estar afectando eso y entre ellas pueden ser las historias familiares de violencia, los menosprecios familiares, las dinámicas de abuso que puede haber en otras generaciones y el tema de rechazo a la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta parte del respeto a los derechos implicaría una educación de calidad y entenderíamos como educación de calidad un derecho que sea a la educación con igualdad, no solamente igualdad de oportunidades, sino que en la escuela se construyan relaciones de igualdad entre los géneros, de inclusión de las diversidades, de inclusión de las discapacidades. Segundo, que el derecho a una educación de calidad que impulse potencial en un ambiente que impulse el potencial. Por eso es importante la educación de la sexualidad, para que la gente viva en plenitud y en la aceptación de sí misma y en un ambiente sano. El ambiente sano implicaría una vida libre de violencia. Ese es un ambiente sano, ¿sí? Entonces la educación para la sexualidad sirve para eso, ¿no? Cuando no hay educación para la sexualidad, es mucho más posible que una persona abusadora se oculte, ¿sí? El derecho al respeto personal en la escuela, que implica un respeto igualitario a niñas, niños y adolescentes, el respeto a la identidad, la integridad, la participación, a una vida escolar libre de violencia. Es decir, también el abuso que se pueda vivir dentro de la escuela es prevenirlo y por eso es importante una educación que esté basada en los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver también el tema de la educación sexual? Pues la falta de educación sexual va a generar una situación de vulnerabilidad. Es decir, va a haber una vulnerabilidad social que va a venir de, por ejemplo, las personas que tienen menos recursos pueden estar expuestas, por ejemplo, trabajando una trabajadora doméstica, los hijos estar expuestos al abuso de personas de donde trabaja, por ejemplo, porque hay una relación de poder. Va a haber otras vulnerabilidades sociales como la falta de educación por parte de los padres, va a haber ese tipo, pero hay otras vulnerabilidades más personales que van a derivar y estar relacionadas con la falta de educación. La falta de educación integral no permite que las niñas y los niños entiendan qué se puede tocar, qué no, cuándo sí, cuándo no, a partir de dónde mantener su autonomía. La falta de educación sexual no permite que conozcan su cuerpo. Entonces,
se está violando sus derechos al no generarle un autoconocimiento de su cuerpo para su desarrollo y al mismo tiempo al no orientarle acerca de realidades posibles y al no enseñarle a que le respeten sus límites, a mantener sus límites y a cuidar los límites. La educación, la falta de educación sexual, pues se relaciona mucho con una educación para obedecer y la educación para obedecer hace vulnerable al abuso sexual. También la falta de educación sexual nos la vamos a encontrar relacionada cuando los papás no tienen una buena comunicación con los hijos, con las hijas, no le dan educación sexual porque hay como un tema que no se trata y van generando como un vacío y falta de confianza para esto, ¿no? La falta de alguien con quien confiar. Uno de los problemas que tenemos en el país es en la educación de la sexualidad y el descubrimiento de la sexualidad, niñas, niños y adolescentes viven como si vivieran en orfandad. O sea, por un lado, no se quiere que se les dé educación sexual y ahí están esas iniciativas para que digan que solo los padres. Y bueno, lo bueno fuera es que los padres sí les llegan esta educación. El problema es que se vive como en una especie de orfandad y de abandono. Entonces, es muy importante que papás y mamás sí se involucren también en dar educación sexual y que no sea exclusivo porque es importante que el profesorado se implique porque cuando se respeta este derecho, se crea también un puente para que en caso de que haya abuso en la familia, entonces niñas y niños, en este caso, y adolescentes también, pues entonces van generando un puente de confianza con el profesorado, pueden hablarlo y se puede iniciar un proceso de resolver el asunto o de denuncia. Y lo mismo sucede cuando suceden las violencias en la escuela y que el profesorado puede ser quien lo hace o quien en un momento dado no se está dando cuenta, la persona adulta, el estar dando la educación sexual, va abriendo ese puente para que el tema se puede hablar, ¿no? Y bueno, los hogares con violencia de género también son lugares donde es más factible que haya abusos sexuales. Educar para prevenir desde una perspectiva de derechos humanos implicaría pues enseñarles a conocer y nombrar los órganos sexuales y el cuerpo, o sea que en la parte del autoconocimiento, el derecho al autoconocimiento y el derecho a la autonomía, es decir, apropiarse del cuerpo implica desde conocerlo, nombrarlo y sentirlo, pero también paralelamente a establecer cómo cuidar, cómo hacer higiene sin ayuda, cómo reconocer el derecho a decidir que cuándo se comparte el cuerpo y cuándo no, es decir, el poder decir no, el reconocer el derecho a su intimidad que le permita negarse, defenderse y pedir ayuda cuando alguien trasciende los límites. Es decir, cuando una persona adolescente o adulta toca además a una persona, a niñas y niños, ¿no? Cuando educar para prevenir implica esta parte del respeto a los derechos humanos porque implica hablar sobre los secretos. Es decir, no, tienes el derecho a expresarte y no tienes por qué mantener ciertas cosas en secreto. Y que conozca que tiene derecho a la protección y que no cualquiera le puede estar imponiendo amenazas. Eso también, que es uno de los perfiles en el tema del abuso, ¿no? El tema de la comunicación. Y implica educar para identificar estas situaciones de abuso también. Y bueno, por último, nada más les quiero compartir así rápidamente en caso de que el personal escolar, bueno, si los papás, tutores u otra persona se entera, pueden hacer la denuncia. Y si te enteras como vecina o vecino, tienes responsabilidad de poner la denuncia, pues los papás se enteran y los papás pueden poner la denuncia. O sea, son como los primeros, los familiares, ¿no? Pero en el caso de que se den en el personal escolar, siempre hay que recordar que hay una autoridad escolar. Entonces, es muy importante saber que hay una responsabilidad que te obliga a la ley, pero entonces quien hace la denuncia formal es la autoridad escolar. Entonces, lo que hace es que cuando el profesorado se entera, recaba la información, como se la hayan dicho, no va a verificar si es cierta o falsa. ¿Por qué? Pues porque no está a cargo de hacer averiguaciones previas, es decir, no es investigación judicial, no tiene la competencia, entonces lo que hace es, hace una carta de circunstanciada, redacta y le entrega a su autoridad escolar.
En el caso de que la autoridad escolar sea quien está involucrada en la acusación, pues entonces se va a su siguiente autoridad que administrativa, ¿no? Es decir, la Contraloría de la Secretaría de Educación, por ejemplo, o jefes de zona, algo más. Es decir, esto es importante y esta denuncia la tiene que seguir la institución, no la tiene que seguir el profesorado. Una vez que hace la denuncia, ahí termina. Se informa, entonces la autoridad escolar, director o directora, es quien hace la denuncia, la persona responsable, es decir, la autoridad escolar, director, directora, o puede haber alguien más, va a ser quien acompañe a recibir atención de emergencia y dar seguimiento. Y bueno, ya se siguen como algunos protocolos en ese sentido, como de que si pueden ir a tomar la denuncia a la escuela, pero es importante que esa parte sea sin medios de comunicación, se maneje con mucho cuidado, porque recuerden que el que haya una posibilidad de abuso no necesariamente es algo que es real. O sea, primero se tiene que verificar si sí lo es, ¿sí? Porque puede haber, o sea, ha habido casos en donde, por ejemplo, se sabe que se va a tocar el tema, entonces los papás están abusando de los niños y los niños le dicen que acuse a la maestra de abusarla sexualmente. Entonces, se hace todo público y quien queda desprestigiada es la maestra y en ese caso quienes abusaban eran los papás, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener cuidado en ese sentido. Y bueno, con esta parte quisiera concluir para pues, ver comentar un poco, dar unos minutos para ver ustedes qué es lo que piensan en relación a esta parte de la educación sexual con un elemento clave del respeto a los derechos humanos y en la prevención del abuso sexual infantil. ¿Alguien quisiera levantar la mano? ¿Alguien quisiera opinar, preguntar, corroborar? María. Sí, yo le quisiera preguntar a Armando, ¿qué Sí. tanto se sigue en el Ministerio Público o en la SEP estas denuncias? ¿Realmente se hace justicia? ¿Realmente se llegan a un buen fin? Esto se tiene que tener un proceso de acompañamiento. Mira, yo estoy aquí en Guadalajara y el seguimiento se hizo algo que se llamaba Suma por la Paz y entonces ellos hacían el seguimiento a la denuncia. Entonces, debe haber instancias y eso es algo que se tiene que ir haciendo de manera paralela con otras instancias. En este caso, por ejemplo, aquí en Jalisco hay una ciudad niñez, porque la ley de protección de niñas, niños y adolescentes establece que tiene que haber una procuraduría de protección en cada entidad, incluso en regiones, y esta Procuraduría de Protección tendría que implicar, en este caso, tanto a la Secretaría de Educación como a este mismo sistema de protección, el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes, que también es eh, el CIPINA, ¿sí? Claro, el Chipina, sí. El CIPINA. Entonces, lo que va pasando es que eso se va articulando, pero el proceso sí tiene que ser un proceso muy cuidadoso. Por ejemplo, la parte de ir a hacer la denuncia o sea, el profesorado nunca debe de hacer exploración, nunca debe de asegurar que algo pasó, tiene que escribirlo tal como lo escuchó. Digo, la niña dijo esto, el niño dijo esto. Si se encontró que no era cierto, no pasa nada y si vuelve a acusar, otra vez se vuelve a hacer el proceso. Y aquí, por ejemplo, hubo un caso en el que no siguieron bien algún mecanismo. Entonces, por ejemplo, la autoridad escolar había ya separado de su cargo al profesor. O sea, por ejemplo, le habían encontrado ciencias forenses, el Instituto de Ciencias Forenses le había encontrado pornografía y mensajes que le mandaba el profesor a una niña. Entonces, eso ya era suficiente y entonces con esa información, el secretario de Educación tomó la decisión. Pero algo hubo mal hecho en el proceso de denuncia, que algo se desestimó y entonces no se aplicó y luego el profesor estaba demandando al secretario de Educación. Entonces, sí es muy importante que se identifique cuál es la instancia correcta y se haga un mecanismo apropiado. También que el profesorado en un momento dado
tome las medidas también como para cuidar su propia seguridad incluso en esto. Sí, Muchas gracias, ¿eh? de nada. A mí me gustaría invitar, si alguien quiere tratar de integrar los dos temas, qué es el abuso, cómo integrar la protección ante el abuso como un derecho y cómo esta parte muy bonita que me gustó, Armando, que hiciste énfasis en cómo un desarrollo integral saludable no puede darse si los derechos no están siendo ejercidos y cómo podríamos traducir esto, o sea, que el niño o la niña entendiera que es algo que merece para empoderarse, para protegerse, para crecer, para tener bienestar. A mí me gustaría que alguien de las o los participantes pues tratara de cerrar. ¿Cómo cierra? O escogemos, como en la escuela. Gema. Bueno, ¿Sí? pues sí, bueno, pues yo puedo cerrar diciendo que me encantó, es extraordinaria la plática y solamente ojalá el Poder Judicial, CIPINA, en Jalisco, realmente tomen en cuenta mucho esta fragilidad del niño, de la niña, este manejo de su entorno, en donde ellos desconocen tantas cosas que nosotros los adultos, que en el mundo adulto existe, y no los podemos revictimizar y no los podemos estar llevando por un camino lleno de audiencias, lleno de volver a decir lo que pasó, revictimizarlos, pues. Yo creo que eso es lo que precisamente a muchos padres de familia los hacen detenerse, ¿no? Prefieren cambiar al niño de escuela, prefieren salirse, porque sienten que va a ser un camino muy doloroso, muy doloroso y casi infranqueable, ¿no? En nuestro sistema de justicia. No sé qué piensas tú, Armando. Mira, yo creo que tienes razón, pero también creo, porque hay varias limitaciones. Una de ellas, por ejemplo, el CIPINA, se supone que es interinstitucional y quienes están trabajando son 4 personitas. Esto hace que sea muy complicado en los alcances en este sentido, ¿no? Pero también dentro de esta parte se tendrían que implementar también, además de que mecanismos de vigilancia, es decir, observatorios ciudadanos y procesos de contención para los niños, porque Exacto, pasar exacto. la contención emocional para los niños y para los papás es muy importante porque el ir y defender tus derechos como parte de tu dignidad, el ir haciendo esta parte, aprender la lección de tus papás, tus maestros, sí se movieron por ti para defenderte, aunque haya sido como muy difícil de llevar una contención emocional. Eso es muy importante en el asunto del tema de los derechos humanos, no solamente en este caso del abuso sexual, porque o sea, se entiende, pero por el hecho mismo de la revictimización es muy importante esta contención emocional. Sí, Armando, yo te entiendo perfecto que el niño entiende que está siendo protegido y de que de alguna manera siempre va a tener esa protección y esto le va a dar seguridad. Pero también hay que ver ante quién te vas a enfrentar en el Poder Judicial, porque así como puede haber jueces y magistrados con una franca apertura hacia los derechos humanos y el derecho del niño, que es un derecho por encima de todos los derechos, hay otros que no entienden lo que está pasando o que dentro de su vida privada, pues sí han ejercido cierto tipo de actos, de acciones
en donde han molestado a niños, ¿no? Y entonces ellos tratan de encubrir al agresor y entonces le hacen un poquito la vida difícil a los que van a los denunciantes. Sí, y aquí lo importante tiene que ver, una es con esta parte de ir a instancias especializadas. Es decir, es ir directo, en este caso esta Ciudad Niñez, pero tienen que haber las procuradurías, y las procuradurías sí tienen específicas para niñas, niños y adolescentes. Sí, sí, sí te vas a encontrar gente que va a tener también esos perfiles, de alguna manera se va filtrando. Y la otra es también identificar los temas del poder, es decir, va a haber cosas que trascienden las posibilidades, aunque se imparta justicia. O sea, de repente hay gente que está en estatus muy importantes, que son intocables por el tema de la impunidad, o incluso el tema de la delincuencia organizada. Es decir, o sea, por Exacto. ejemplo, hay denuncias en donde los que abusan son los papás y ellos están involucrados dentro de la delincuencia organizada. Entonces también el profesorado, que en caso de denuncia, pues tiene que hacer mecanismos de autoprotección también, ¿sí? Exacto. Esa parte, medidas cautelares, establecerse medidas cautelares, buscar mecanismos que son como los que se siguen en los protocolos para defensores de derechos humanos, en esos casos también, porque sí, o sea, el asunto afortunadamente, el tema de abuso sexual infantil sí indigna. O sea, sí hay gente que se indigna con esto, y entonces se pueden encontrar como algunos mecanismos, pero entonces ahí es ir a las instancias especializadas y crear observatorios para que la gente que naturaliza las cosas, irlo sacando de estas instancias especializadas. O sea, es como Exactamente. esa parte, ir denunciando esas cosas. Sí. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Pues este es todo otro tema, ¿no? Las charlas que vamos a tener, básicamente el 80% es prevención primaria, antes de que ocurra todo esto, pero bueno, estamos en un proceso social complicado para poder atenderlo, pero aún así les quisiera hacer una invitación a llevarse esto a la casa, a poder decir, uno, esta parte de tengo derecho. Puedo poner en el refrigerador cuando menos tengo derecho al respeto a mi cuerpo, tengo derecho a lo que quieras poner que tienes derecho. Y hablando de esta complejidad de la denuncia y de la necesidad de contención ante la denuncia y del apoyo y del no juicio y de la protección y de poner adelante el bienestar de los niños y las niñas y pues quitar todos estos obstáculos personales, sociales, comunitarios hacia la protección de la infancia, que también pudieras ahora como participante decir, a ver, qué cosa de cualquier ámbito de mi vida, de mi sexualidad, de cualquiera de los 4 elementos de la sexualidad, quiero decir esta semana que no la he dicho y que quiero decirla en un papel y que quiero decirla al aire, que quiero decirla en un globo, que quiero decirla cantando una canción que yo sé que dice lo que quiero decir, pero que nos demos esa pequeña oportunidad para ir pues poniendo ese granito para este proceso complejo que nos hizo favor de compartir también Armando, ¿no? Los invito a que lo hagan, aunque tengamos muchos años en sexualidad o seamos mucha vida, luego hay esos pendientes y a veces esos pendientes también influyen en cómo podemos o no proteger cuando sí pasan las cosas, ¿no? O para que no sucedan las situaciones. Mañana tenemos 2 temas. Uno es qué es la educación sexual y por qué previene el abuso sexual la educación sexual integral. Y el otro tema es cuáles son los temas educativos importantes para prevenir el abuso sexual en casa, en la escuela, en las leyes, pues en todos los espacios que son necesarios. Va a estar Giselle Ureta y va a estar Leslie Ahumada y las invitamos y los invitamos a que nos veamos mañana. Muchas gracias, Armando. Un Muchas abrazo a gracias. todas, a todos. Felicidades, felicidades. Muchas Gracias. gracias. Que Buenas tengan una noches. gran Gracias. semana de aprendizaje. Gracias. Sí, Así es. Así es. Vamos a tener una gran semana de aprendizaje. Gracias. abrazos. Cuídense. Gracias.
Gracias. Gracias. Gracias.